¿Alguna vez te has preguntado por qué las grandes potencias como Estados Unidos, China, India, Rusia, Corea del Sur y Corea del Norte evitan hablar de la Biblia y de Dios? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no quieren que tú busques a Dios? La verdad podría ser más impactante de lo que imaginas. En nuestro canal, desentrañamos estos misterios y revelamos lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas de poder. No te pierdas esta información importante. Suscríbete ahora y descubre la verdad que no quieren que conozcas. 1. Control y poder. A lo largo de la historia, algunos gobiernos o ideologías han visto la religión como una amenaza a su autoridad. La Biblia, al promover la moralidad y la justicia, puede ser vista como un desafío al poder autoritario o totalitario que no quiere competencia en términos de lealtad y obediencia. 2. Secularización y modernidad. En algunos contextos, especialmente en sociedades más seculares, la religión puede ser vista como una institución anticuada que limita el progreso social y científico. La promoción de una cosmovisión. Esta tensión refleja la complejidad de la relación entre la fe, la cultura y el poder en el mundo contemporáneo. La Biblia misma anticipa y explica por qué muchas personas y poderes pueden oponerse a su contenido y al mensaje de Dios. Aquí se pueden destacar algunos aspectos clave. 1. La caída y el pecado. Según la Biblia, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, la humanidad ha estado en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Esta naturaleza pecaminosa inclina a las personas a rechazar a Dios y su palabra. Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Esta inclinación natural hacia el pecado y la autonomía puede llevar a un rechazo de la autoridad divina expresada en la Biblia. 2. El príncipe de este mundo. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y como alguien que ciega la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, según Corintios 4:4. Este poder espiritual es visto como un influenciador de las potencias terrenales, conduciendo a muchas personas y naciones a resistir la verdad de la Biblia. Tercera persecución de los justos. La Biblia enseña que los que siguen a Dios y viven según sus mandamientos serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12 dice, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». El rechazo de la Biblia y de sus seguidores es visto como parte de la hostilidad del mundo hacia la verdad de Dios. Cuarta, la verdad como luz en la oscuridad. Jesús enseñó que la verdad que Él reveló sería rechazada por muchos, porque la humanidad ama más las tinieblas que la luz. Juan 3:19-20. La Biblia es vista como la luz que expone las obras de las tinieblas, y por eso es rechazada por aquellos que prefieren vivir en el pecado sin enfrentar la verdad divina. 5. El poder de la palabra de Dios. La Biblia es descrita como viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, Hebreos 4:12. Su capacidad para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón puede causar incomodidad y rechazo, especialmente entre aquellos que no quieren enfrentarse a su propia pecaminosidad. 6. La ofensa del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que es central en la Biblia, es considerado locura para los que se pierden. La idea de que la salvación viene únicamente a través de la fe en Jesucristo, y no por obras o méritos humanos, puede ser profundamente ofensiva para quienes confían en su propio esfuerzo o sabiduría. Séptima predicción de la apostasía. La Biblia predice un aumento de la apostasía, es decir, el abandono de la fe, en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4. 1 dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esta profecía refleja una creciente resistencia al mensaje bíblico en la medida que avanza la historia. 8. La oposición a Cristo. Jesús advirtió a sus seguidores que, así como Él fue odiado y rechazado, ellos también serían odiados. Juan 15:18-20. Esta oposición a Cristo y a su mensaje es un tema recurrente en la Biblia, reflejando la tensión entre el reino de Dios y los reinos del mundo. 9. La lucha espiritual. Efesios 6:12
habla de una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha espiritual es vista como la causa subyacente de la oposición a la Biblia y a la verdad divina. 10. La promesa de victoria. A pesar de la oposición, la Biblia asegura a los creyentes que la verdad de Dios prevalecerá. En Mateo 16:18, Jesús dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa da esperanza a los creyentes de que, aunque la Biblia sea rechazada por el mundo, el propósito de Dios se cumplirá. 21. El temor al cambio social. Para algunos líderes o grupos poderosos, la Biblia y los valores que promueve pueden ser vistos como catalizadores de cambios sociales que podrían desestabilizar el orden establecido. Textos bíblicos que promueven la justicia, la igualdad y la liberación de los oprimidos pueden ser percibidos como subversivos por aquellos que desean mantener el statu quo. 22. Conflictos interreligiosos. En contextos donde hay tensiones entre diferentes grupos religiosos, la Biblia puede ser objeto de rechazo o censura para evitar exacerbar conflictos. Por ejemplo, en países con mayorías religiosas no cristianas, las autoridades pueden limitar la difusión de la Biblia para mantener la paz social o proteger su propia tradición religiosa. 23. Educación y formación. En algunos sistemas educativos, especialmente aquellos controlados por el Estado o influenciados por ideologías laicas, la enseñanza de la Biblia puede ser vista como incompatible con una educación moderna y pluralista. Esto puede llevar a un esfuerzo por eliminar o minimizar la presencia de la Biblia en el currículo escolar. 24. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel importante en cómo la Biblia y la religión en general son percibidas en la sociedad. Si los medios destacan predominantemente historias negativas relacionadas con la religión o muestran una representación sesgada, esto puede influir en la opinión pública y fomentar una percepción negativa de la Biblia. 25. Temor a la radicalización. En algunas ocasiones, la Biblia ha sido utilizada por grupos extremistas para justificar acciones violentas o discriminatorias. Aunque estos casos son excepcionales, el temor a la radicalización religiosa puede llevar a las autoridades a tomar medidas restrictivas contra la difusión de textos religiosos, incluida la Biblia. 26. Desafíos de la modernidad. En la era moderna, con avances tecnológicos y científicos, muchas personas buscan respuestas que se alineen con una visión más materialista o científica del mundo. La Biblia, con su enfoque espiritual y su explicación sobrenatural de la creación y el propósito humano, puede parecer en desacuerdo con esta perspectiva, lo que lleva a su rechazo en ciertos círculos. 27. La secularización de la moralidad. A medida que la moralidad se seculariza y se desvincula de las tradiciones religiosas, la Biblia puede ser vista como un vestigio de una época pasada en la que la religión dominaba la vida pública. Para quienes abogan por una moralidad basada en la razón o el consenso social, la Biblia puede parecer irrelevante o incluso perjudicial. 28. El problema del mal. Uno de los desafíos filosóficos y teológicos más antiguos es el problema del mal. Cómo reconciliar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con la presencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo. Para algunas personas, la Biblia no ofrece respuestas satisfactorias a esta cuestión, lo que puede contribuir a su rechazo o al escepticismo hacia la religión en general. 29. Reacción contra el proselitismo. El proselitismo, o la promoción activa de la fe cristiana y la difusión de la Biblia, puede ser visto como una intrusión en culturas o contextos donde otras creencias predominan. Este rechazo al proselitismo puede ser motivado por el deseo de proteger las tradiciones culturales locales o de mantener la cohesión social. 30. Desconfianza en las instituciones religiosas. En muchos lugares, las instituciones religiosas han perdido credibilidad debido a escándalos, abusos de poder o hipocresía. Este declive en la confianza también afecta la percepción de la Biblia,
ya que se la asocia con estas instituciones y sus fallos. Es importante destacar que el rechazo hacia la Biblia no es universal ni homogéneo. Varía según las circunstancias históricas, culturales y personales. Mientras que algunos la ven como una fuente de sabiduría y guía espiritual, otros la perciben como un texto que representa valores que ya no encajan en la sociedad actual. A lo largo de la historia, la Biblia ha demostrado una notable capacidad de adaptarse y ser reinterpretada en diferentes contextos, lo que sugiere que, a pesar de los desafíos, continúa siendo un texto de relevancia y significado profundo para muchas personas en todo el mundo. Profundizando aún más en la complejidad de la relación entre la Biblia y el poder en el mundo contemporáneo, podemos explorar otras dimensiones que explican la tensión existente. La Biblia, como texto sagrado, representa una autoridad espiritual que trasciende las leyes humanas. Esto puede ser percibido como una amenaza por los líderes políticos y sociales que buscan establecer su propia autoridad como absoluta. La existencia de una fuente externa de moralidad y verdad que no está sujeta a cambios políticos puede incomodar a aquellos que prefieren un control total sobre las creencias y prácticas de la sociedad. En un mundo donde el materialismo y el consumismo son valores predominantes, las enseñanzas de la Biblia sobre la humildad, la caridad y el desapego de las riquezas pueden ser vistas como contraproducentes para un sistema económico que depende del consumo constante. Esta tensión entre los valores bíblicos y el motor económico del mundo moderno puede llevar a una desvalorización del texto sagrado. La Biblia no solo ha sido objeto de rechazo por parte de estados laicos o ideologías ateas, sino también en contextos donde existen conflictos interreligiosos. En lugares donde el cristianismo es una minoría o es visto como una religión importada, la Biblia puede ser rechazada en favor de textos sagrados locales o como parte de un esfuerzo por preservar la identidad religiosa y cultural autóctona. En algunos casos, la Biblia ha sido utilizada para justificar agendas políticas o sociales que no necesariamente reflejan su mensaje central de amor y justicia. Esta manipulación del texto sagrado puede llevar al desprestigio de la Biblia en general, especialmente entre aquellos que ven estas acciones como hipocresía o abuso de poder. Algunas ideologías políticas, como el anarquismo o ciertos movimientos de emancipación, pueden ver en la Biblia una herramienta de control social que promueve la sumisión y el conformismo. Desde esta perspectiva, la Biblia podría ser rechazada como un obstáculo para la autodeterminación y la liberación personal y colectiva. En muchos sistemas educativos, especialmente en países donde se promueve un fuerte laicismo, la enseñanza de la Biblia puede ser vista como una intrusión en un espacio que debe mantenerse neutral respecto a la religión. La oposición a la Biblia en estos contextos a menudo se basa en la idea de que la educación debe estar libre de influencias religiosas para garantizar la libertad de pensamiento. Para algunos, la Biblia es percibida como un texto dogmático que no deja espacio para la interpretación personal o el cuestionamiento. Esta percepción puede generar rechazo entre aquellos que valoran el pensamiento crítico y la flexibilidad en las creencias personales. En algunas sociedades, la expansión del cristianismo es vista con sospecha, especialmente cuando se asocia con intentos de conversión o proselitismo. El rechazo a la Biblia puede ser una reacción a lo que se percibe como un intento de imponer una religión extranjera o de cambiar la cultura local. La creciente influencia de la tecnología y la ciencia en la vida cotidiana ha llevado a una reducción en la importancia de los textos sagrados en la vida de muchas personas. La Biblia, en este contexto, puede ser vista como irrelevante o anticuada en comparación con los avances científicos que ofrecen explicaciones y soluciones tangibles a los problemas humanos. Tercera década: pluralismo religioso y coexistencia. En sociedades cada vez más diversas, el pluralismo religioso se convierte en un valor importante. La Biblia, al ser un texto que afirma verdades exclusivas, puede ser vista como incompatible con una visión del mundo que busca acomodar múltiples verdades religiosas y filosóficas. La Biblia enseña que en el mundo siempre habrá resistencia a la verdad y a los principios de Dios debido a la naturaleza caída del ser humano y la influencia del mal. La oposición al mensaje de Dios. Jesús mismo advirtió que sus seguidores enfrentarían persecución y rechazo por su fe. En Juan 15, 18-19, Él dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo,
El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Aquí, Jesús señala que la oposición a los valores y enseñanzas bíblicas no es sorprendente, sino una consecuencia natural de la confrontación entre la verdad de Dios y el sistema del mundo. En resumen, desde la perspectiva bíblica, la incomodidad y el rechazo hacia la Biblia son esperados en un mundo donde el mal todavía tiene influencia. Sin embargo, la Biblia también asegura que la verdad de Dios prevalecerá y que aquellos que se mantienen fieles a sus enseñanzas participarán en la restauración final de todas las cosas. Para los creyentes, la oposición no es un motivo de desaliento, sino una oportunidad para testificar sobre la fe y la esperanza que encuentran en las Escrituras.